A continuación voy a exponer en notación compleja en torno a corrientes alternas. Bien, respecto al estudio de circuitos de corrientes alternas, podemos expresar cualquier función alterna de un senoidal. Recordemos acá que la función alterna de un senoidal se define como la función alterna de un senoidal se define como el valor de la tensión respecto a un ángulo, que es igual a la tensión máxima por el valor del ángulo, por el valor seno del ángulo. Eso es para cualquier función alterna respecto a un senoidal mediante números complejos que se pueda expresar. Ahora, donde la función seno, esta función, la función seno, toma valores entre -1 y 1. Recordemos que en corrientes alternas, este tiene un comportamiento variante y cambia constantemente, a diferencia de la corriente continua, que tiende a ser uniforme a medida que transcurre el tiempo. Entonces, tenemos acá la gráfica que va a describir como tal el comportamiento de la función seno. En este caso acá tenemos el valor de 1, acá tenemos -1, y entonces el comportamiento de la función seno empieza a variar de la siguiente manera. Entre -1 y 1, la corriente empieza a registrar un comportamiento constantemente variable. Entonces, esta sería como tal el comportamiento de una función seno. Ahora, voy a explicar acá en la fórmula qué significa cada una de las incógnitas. Acá, V sub A como tal es el valor de la tensión para un determinado ángulo. A. El V máximo es el valor máximo de la tensión que me estén dando por referencia. Acá el valor seno de A, A sería el ángulo instantáneo que se puede dar en grados o en radianes. Listo. Ahora vamos a calcular diferencia de potencial dentro de corrientes alternas. Listo. Respecto a la notación compleja, ¿cómo expresamos el cálculo de diferencia de potencial en torno a corriente o direcciones alternas? Acá vamos a escribir cómo se calcula, cuál es la fórmula para calcular la diferencia de potencial o dP en corrientes alternas. Sería, la fórmula es V igual a V sub E por T, entre paréntesis ponemos el valor del ángulo, coseno de W por T, que W, en este caso W sería la velocidad centrípeta angular y T sería el tiempo, más el número complejo del ángulo seno por WT. El número complejo está en función del ángulo, ya que recordemos que estamos en corrientes alternas y respectivamente debe acompañar el comportamiento de la corriente alterna, donde yo voy a evaluar el dP o diferencial de potencial. Ahora, vamos a poner acá, el número complejo
que vamos a utilizar para J en este caso es igual a menos 1 por el comportamiento de las corrientes alternas que oscila entre menos 1 y 1. Ahora, el valor instantáneo. Para V sub E por T es la parte imaginaria. Es la parte imaginaria del complejo, del número complejo, o el número imaginario, del complejo V por sub T. Es decir, en este caso toma valor de raíz de 2. Ahora, bien, entonces conocemos cómo expresar en notación compleja el valor de diferencia de potencial dentro de corrientes alternas. Recordemos que un número complejo, es decir, un número BI, se expresa siempre de esta manera, donde B es un número real cualquiera y EI es la parte imaginaria de ese número real. Listo. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo se calcula la intensidad de corriente en notación compleja. Ya vimos diferencial de potencial, ahora intensidad de corriente. La fórmula para hallar intensidad de corriente